Esta mesa vai na moderar Yolanda Larrubia, que é arquitecta e letrada, actualmente xefa do Servicio de Promoción e Xestión de Solo do Insol da Área Metropolitana de Barcelona. Ademais, é profesora de Xestión Urbanística e Catastro na UPC. Combina o seu traballo na Administración Pública coa consultoría e a peritaxe judicial. Darle as gracias por estar hoy aquí, por aceptar, moderar e volveros a subir a outra mesa. E en la mesa van a estar tamén Nacho González, xerente de Xesta Autopromoción, Luis Álvarez Freijido, xefe da sección de Patrimonio da Diputación da Coruña, Carlos García Novio, abogado inmobiliario urbanista, e Josep María, que xa o coñecedes. Bien, gracias de nuevo por la oportunidad. Esta mesa lo que pretende es reflexionar sobre los retos y oportunidades de la colaboración público-privada en la promoción de vivienda asequible, social, protegida, con todas las terminologías que todos los diferentes territorios manejamos. Yo creo que es pacífico, o podríamos, no es controversia, que en este contexto de demanda creciente y escasez de vivienda resulta imprescindible buscar fórmulas de colaboración, cooperación, coordinación de todos los intervinientes en el proceso de promoción de la vivienda, ¿no? Desde el punto inicial, el legislador, que ha de recoger esa conciencia social, hasta el planificador, las entidades urbanísticas que aparezcan en el proceso, colaboradoras específicas, el promotor, público, privado, con todos sus roles y con todas sus complejidades que tienen todos estos agentes, incluso hasta el explotador de la vivienda. Por tanto, ahora tenemos la presencia de técnicos jurídicos, roles importantes en este proceso, y que, si os parece, yo os haré unas cuantas preguntas, 4, intentaré ser muy breve, para que vosotros aportéis vuestra experiencia y vuestra visión pragmática del proceso. La primera pregunta viene relacionada justamente en el ámbito de la competencia de la legislación o de los instrumentos que tenemos a nuestra disposición. Y es una pregunta para todos. ¿Qué instrumentos normativos o financieros consideraríais que resultarían más adecuados para reforzar esta colaboración privada en la promoción de vivienda, en el bien entendido que también hemos de proteger la finalidad social a largo plazo? ¿Quién quiere empezar? Yo he hablado mucho por la mañana. A ver, bueno, muchas gracias. Bueno, voy a hablar en castellano un poco por deferencia a la mesa y a Elga. Yo soy gestor de cooperativa de viviendas, ¿vale? Y estamos ahora empezando con la experiencia de lo que es la posibilidad, fundamentalmente, de la colaboración público-privada en suelos públicos para lo que sería la cesión de uso, y realmente estamos un poco en pañales. Estamos aquí en Galicia. Bueno, se nos cae la baba, a mí por lo menos, viendo experiencias como la vuestra o la de Navarra, y entonces estamos un poco aprendiendo. Pero sí que fundamentalmente lo que nos encontramos es con un problema financiero a la hora de presentarle estas propuestas a las entidades bancarias. Vosotros aún encima tenéis Banco Público en Cataluña, nosotros ni eso. Entonces tenemos que hablar con ICO, la dificultad de hablar con ICO es suprema, y entonces condiciona para nosotros principalmente, es una condición sine qua non. Y luego la otra condición en la que creemos que es fundamental para el éxito de esta cuestión es las ayudas públicas. Sin ayudas públicas, aquí en Galicia por lo menos, cuando menos, es inviable. Entonces, bueno, pues tenemos todas nuestras ilusiones y esperanzas puestas en el nuevo plan de vivienda y en lo que Europa diga también al respecto. Sí, a ver, o que boto en falla de las políticas públicas de vivienda, calquera idea de mellorar a situación pasa por políticas que incrementen a oferta, como pode ser a oferta a prezo asequible, como pode ser o exemplo das cooperativas, oferta, situacións legais que permitan protexer os demandantes de vivenda habitual, que creo que son o realmente o obxectivo onde nos diriximos nós. Entón, estábamos comentando na comida que, dentro do punto de vista da demanda, si voto en falla que se
retiren do mercado determinados demandantes de vivenda non habitual. E iso non quere decir expulsalos coa legalidade ou coa prohibición, sino desincentivar esa búsqueda ou esa procura de vivendas que deberían estar destinadas aos residentes habituais. Estábamos a falar das vivendas de uso turístico ou como escapan aos lugares de temporais que non son vivendas turísticas, pero que a legalidade os ampara exactamente igual. Polo tanto, o problema reprodúcese. Estábamos comentando o problema, sobre todo que o ten Santiago, hai unha demanda de vivendas para o estudiantado, que é legítima e moi razoable, pero a mellor as institucións si deberían de apoiar a existencia de residencias universitarias suficientes. Comentábamos a Universidade da Coruña, que existe desde os anos 80, pois non tiña unha residencia pública en Coruña, ata que a Diputación cedeu, a Diputación da Coruña cedeu uns espazos para podela facer, non? Pero iso foi agora, hai uns poucos anos. Entón, equilibrar esa oferta a prezo asequible con esa demanda implica incrementar esa oferta, pero tamén disminuir o lado da demanda ali onde sexa necesario, porque por outra parte este problema de crise habitacional ou de vivenda límitase na nosa provinza a contorna de Santiago de Compostela, a contorna da Coruña. Os problemas que hai de vivenda en outras localidades, comentábamos Arzúa, me parece, derivan de outras situacións xa distintas, é dicir, non atopo unha vivenda para alquilar no interior da provincia da Coruña, pero se non atopas é porque hai outro problema, a mellor de falta de incentivo do propietario a poñer a vivenda no mercado, que sea un terceiro paquete de problemas, que derivan sobre todo da inseguridade xurídica. Non sei se me estou estendendo moito, pero o mundo dos alugueres ten por detrás o mundo do investimento, o mundo dos aforros, dos particulares que meten cartos nas vivendas. Entón, eso leva a que a rendibilidade da vivenda non está tanto no aluguero, na que pensemos que son moi elevados, sino que a rendibilidade ven por outro sitio, que ven pola revalorización desa vivenda co paso dos anos. Entón, se queremos atacar moito o prezo da vivenda, ao final o propietario que fai é retraer a vivenda do mercado, metela no peto, agardala, mantela pechada e esperar a que esa revalorización, que ese paso do tempo faga o seu traballo, non? Entón, por aí habría un conxunto de liñas das que poderíamos falar, e se temos ocasión, pois as vamos desenvolvendo. Sí. Vivienda, o sea, colaboración pública y colaboración privada. Efectivamente, hoy yo personalmente aprendí que en Cataluña o en Navarra hay un intervencionismo de la administración muchísimo más alta de lo que tenemos aquí en Galicia o en otros sitios, ¿no? Entonces, la administración actúa a través de esas empresas mixtas, que lo que más me está sorprendiendo es que, o sea, no es que me sorprenda, es que me parece brillante el hecho de que se simplifique muchísimo la burocracia, se simplifique muchísimo el procedimiento administrativo para la contratación de distintos arquitectos para la elaboración de proyectos, esa lluvia de ideas que decías por la mañana, Josep, para que venga cualquier estudio de España o del mundo y que presente un A3 con sus ideas para luego después seleccionar a 5. Eso me parece que es un adelanto terrible con respecto a lo que es la contratación administrativa, que tiene todos los retrasos que lleva, y tiene que ser así porque tiene que cumplir una serie de principios básicos. De todos modos, como efectivamente aquí nuestro sistema es menos intervencionista por parte de la administración y se basa más en la cuestión o en el uso de los elementos privados, sí tenemos en nuestras leyes, como decía por la mañana, la posibilidad de colaborar de alguna forma, ¿no? Entonces, tenemos todas las entidades urbanísticas de colaboración que están en la propia ley, en el reglamento, entre ellas las cooperativas, ¿no? Que de alguna manera habría que potenciar y habría que financiar. Efectivamente, ese es un gran problema para una cooperativa. De repente se juntan 10 o 12 personas y dicen vamos a recibir un suelo público o vamos a comprar un solar pagándolo a tocateja y lo vamos a hacer. Vete al banco y dile tú que te financien. Vamos, es que cloquean allí en la banca o en el Banco Santander o donde sea, ¿no? Entonces, bueno, para terminar,
creo que sí tenemos resortes. Las administraciones, los ayuntamientos, si quieren, si efectivamente quieren ejecutar su planeamiento, pueden decirle a los propietarios, oiga, mire, o ustedes constituyen una junta de compensación y desarrollan este suelo y lo hacen ustedes por su cuenta y según le parece, o si no, le cambiamos a cooperación, que es otro sistema de gestión. Y entonces la administración, además, ahí no pone un euro. Simplemente contrata el proyecto de equidistribución, contrata el proyecto de urbanización y le va pasando la facturita a cada uno de los propietarios en cada momento. Es decir, tenemos resortes, tenemos elementos para poder hacernos valorar y para obtener suelo para la vivienda pública. ¿Qué es lo que pasa? Que solo tenemos dos tipos de viviendas públicas, como nos dijeron esta mañana y como sabemos que consta en la ley de la vivienda. La vivienda que hace la administración, que no hay, y la vivienda de protección autonómica, que resulta que es más cara construirla vamos, que nadie la quiere hacer, porque el módulo no da. Entonces, desde las administraciones, las instituciones, etcétera, tienen que potenciar lo que tenemos y que alguien piense a ver si podemos llegar, pues, o nos interesa de alguna manera, pues, un intervencionismo mayor de la administración en nuestras políticas públicas de vivienda, ¿no? Bueno, yo respondiendo a tu pregunta sobre los instrumentos o normativas, bueno, felicitar a Elga por sus políticas. Yo creo que son primas hermanas de las que tenemos en Cataluña. Solo poner en valor que es el momento de la colaboración público-privada y todo el mundo se llena la boca de la colaboración público-privada, pero en algunos casos se puede interpretar es que la colaboración público-privada es la evasión de las responsabilidades por parte de los públicos. Y aquí hay que ir con mucho cuidado, porque al final ceder un suelo a un privado para que promueva y explote, no sé si va a resolver gran parte de los problemas sociales de este país. En este sentido, nosotros, por eso ya en 2016 arrancamos con una licitación de un socio mixto, de un socio privado para generar una empresa mixta al 50%, es decir, que todos los temas tengan que ser debatidos para, digamos, encontrar el justo equilibrio entre las voluntades, necesidades privadas y las voluntades, necesidades públicas. Esto ha sido muy complicado, muy complicado. Es decir, es una empresa operativa que funciona, digamos, con criterios de transparencia, etcétera, etcétera, pero sin afectación a la ley de contratos del sector público, pero siempre hay un socio que tiene el 50% y hace que se active. Nos ha costado 6 años, digamos, arrancar, entendernos, ¿no? Porque al final el privado entendía que era promoción delegada y que podía hacer lo que quisiera con esos suelos, y el público entendía que allí tenía un capital invertido, con lo cual la mirada social tenía que existir, ¿no? Con lo cual, esto es un camino de largo recorrido que nos parece apropiado, porque las otras fórmulas que son cedo suelos a mansalva y el privado construye y explota, cuidado, porque al final el privado siempre va a sacar el máximo provecho y rendimiento de cualquier operación. Entonces, por ejemplo, ya os lo digo porque os pasará, ¿no? Cuando las normativas exigen que haya, digamos, espacios de aparcamiento, el privado siempre que puede los vincula a los pisos, con lo cual el precio del piso sube. Porque si los separas, asumes el riesgo de que ese parking no lo alquiles. Con lo cual, al final, la vivienda de protección oficial que, digamos, algunos privados están operando cuando están sujetos a normativas de aparcamiento, hace que suba el precio del piso a pesar de que el inquilino no necesita el parking. Entonces, estas cosas deberíamos de ser sensibles y hay que ir con cuidado antes de que las lancemos. Pero en todo caso, cuidado con estos temas, es decir, muy a favor de las empresas mixtas que se irán generando y de las otras fórmulas, digamos, en colaboración con cooperativas, entidades del tercer sector, etcétera, etcétera. Cuando tú dices, y vosotros también por la mañana lo hablabais de esto, decís que es fundamental la industrialización del sistema. ¿Qué significa eso? Es decir, ¿qué es lo que hay que industrializar? ¿Hay que potenciar el sistema, la red industrial de la comunidad autónoma, generando puestos de trabajo, riqueza, lo que sea? ¿O os referís única y exclusivamente a la industrialización del sector de la vivienda? Es decir, generar técnicos, jefes de obra, albañiles, fontaneros, electricistas, etcétera.
Bueno, como ya se quedó, te lo respondo yo, pero me parece que nos referimos a lo mismo. Significa industrializar el sector de la construcción, es decir, no puede ser que en este país sigamos construyendo los edificios poniendo ladrillos uno a uno, es decir, digamos, la producción de vehículos ha avanzado mucho hacia la seriación, digamos, en materia de vivienda nos hemos quedado muy atrás y hay que ponernos al día, o sea, hay que empezar a desarrollar sistemas que ya existen, pues de construcción en paneles de madera, de construcción de viviendas en taller, que se llama off-site, y transportarlas para construir los edificios más rápido, de manera que el proceso de construcción y el de proyecto se puedan llevar a la par y podamos, digamos, acortar digamos, plazos. Eso implica, digamos, una mejora de la calidad de vida de los operarios del sector de la construcción, porque no están trabajando en verano en Cataluña a 35 grados, sino que están en un taller. Digamos, la profesionalización del sector, entre otras cosas porque también nos estamos quedando sin mano de obra. Es decir, no se puede entender la escalabilidad del sector de la construcción sin una profesionalización del propio sector en todos los sentidos, ¿no? También de los técnicos, porque hay que trabajar en BIM, porque tenemos que empezar a trabajar de una forma colaborativa, arquitectos con empresas constructoras, etcétera, etcétera. No sé si he respondido, no sé si, Elga, compartes la visión. Sí, yo creo que exacto, yo creo que todos los temas que has dicho son elementos que son fundamentales y queremos trabajar sobre todo de forma industrializada, ¿no? Y fomentar la colaboración público-privada. Yo creo que, por ejemplo, en tema de industrialización es fundamental lo último que has comentado, ¿no? O sea, al final en el tema para trabajar en la industrialización es fundamental que constructor y arquitectos trabajen juntos desde el primer momento. Y eso actualmente ni la ley de contratos lo favorece. O sea, necesitamos una modificación de la ley de contratos por varios motivos, ¿no? Primero, porque a la hora de hacer las licitaciones dentro de los procesos no es fácil establecer sistemas que nos permitan sacar licitaciones para que trabajen juntos desde el principio, y luego sobre todo porque no se puede, es muy difícil sacar licitaciones en paquetes o bloques. O al final la industrialización funciona o puede funcionar de una manera mucho más efectiva si pudiéramos trabajar las promociones en paquetes grandes, ¿no? Y esto la actual ley de contratos lo dificulta bastante. Entonces, bueno, el cambio legislativo es importante, y luego, sobre todo, por ejemplo, en Navarra lo que hemos hecho para fomentar todo el tema de que trabajen juntos desde el principio arquitectos y constructores, hemos sacado un acuerdo marco para las licitaciones en el que ya se tengan que presentar. Este acuerdo marco lo que permite es que ya desde el inicio se presenten conjuntamente, ¿vale? De forma que luego ya van a tener que presentarse y ya establecen su marco de trabajo y su marco de colaboración, y se les adjudica en base a este proyecto conjunto que presentan. Y esto nos ha costado bastante, ha sido inicialmente, bueno, pues un trabajo muy tú a tú con el Colegio de Arquitectos y demás, pero bueno, al final creo que ha sido un éxito porque se han presentado más de 70 solicitudes, que en una comunidad como Navarra, pues yo creo que al final ha sido un éxito, ¿no? Y entonces ahora veremos en los próximos proyectos cómo esto va evolucionando. Bien. Una pregunta que me gustaría que contestarais con un concepto y mínimamente desarrollado, que es, hemos hablado de la industrialización, de la financiación, pero ¿qué elemento creéis que sería determinante para que la iniciativa privada se implique de manera efectiva? Un concepto. No, que le salgan los números, es que si no, no... Es decir, hay que poner dinero para que esto sea viable, ¿no? Y hay que controlar que el lucro sea limitado, pero si... Es decir, en nuestra experiencia con la empresa mixta, cuando la viabilidad de una operación no es muy clara, esto no va adelante, con lo cual aquí hay que alinear las distintas administraciones, europea, estatal, autonómica, local, para que esto posible. Y si no creamos un ecosistema para que esto funcione, ningún privado va a meterse en este fregado. Sí, la rentabilidad es básica. Lo hablabais antes, ¿no? Tanto Javier como Elga, el que estén dispuestos a entrar a un dígito, ¿no? Y una seguridad. Y eso creo que es fundamental, ¿no? Entonces ahí tendríamos que conjugar
el que el privado tenga conciencia o esté por la labor de jugar a ese juego. Yo hace un año estuve en unas jornadas en Málaga que fueron de colaboración público-privada, y los fondos de inversión y los grandes, los que podrían apostar por esta colaboración, todos decían, no, yo me quedo en Madrid. Nos quedamos en Madrid porque ya explicarle al fondo, el salir afuera es imposible. Y entonces, me imagino que explicarle a un fondo que tiene que jugar con un dígito, pues, ardua tarea. Sí, por engadir un poquinho máis o que estades a falar, a ver, calquera vivenda podese descompoñer o seu custe en o custe do solo, os materiais, a man de obra, os impostos que subiron e o beneficio do promotor. Entón, na primeira parte, se intervides vía cooperativa ou vía empresa pública de vivendas ou de carácter mixto, en colaboración cos concellos, podedes obter solo en condicións razoables. Os materiais, a man de obra e os impostos están aí, con independencia de que está moi ben apuntada esa derivada da industrialización das vivendas, e que dá atar o monstro, a hidra dese trecabezas, que é o beneficio do promotor. E non pensemos no promotor como un señor que vai nun coche de alta cilindrada e fumando un puro. Pensemos que calquera de nós que ten unha vivenda ou que ten unha vivenda incluso de protección oficial fai todo o necesario para ben descalificala, para vendela, e calquera de nós, e é lexítimo, colle a súa vivenda e a vende ao precio de mercado. Entón, non hai máis que entrar nun deses coñecidos portais de internet para saber como está o prezo pretendido, e de aí saquei a regra de 3 de dividir o prezo pretendido entre o alquiler, o aluguer de vivenda habitual da miña cidade, son da Coruña, e máis ou menos a regra dime que non se rendibiliza moi por riba do 2%, que está por detrás é unha grandísima, chamemos de especulación, ou grandísima expectativa de beneficio que dá o transcurso do paso do tempo. Entón, pareceme moi ben as iniciativas de cooperativas. O que pasa é que as cooperativas non gustame máis as pilotadas de iniciativa pública, non porque a vosa non seña así, pero realmente hai experiencias de todo tipo no mundo das cooperativas, que hai quen pilota a cooperativa dende a propia constructora, onde o propio despacho de arquitectura, e entón resulta que o propio particular que vai mercar a vivenda ves atrapado nunha situación moi difícil, porque es que me corrixa el, porque é el que ten a experiencia, pero creo que o que entra de cooperativista asume prácticamente a posición de promotor, quero decir, o resto dos pisos que non se vendan os ten que asumir, así como os sobrecustes que se podan producir durante a execución da obra, non? Entón, bueno, non sei que me estou indo moito do tema, pero bueno, eu empezo a falar e non paro. Sí. Tú que eres da Coruña, sempre lle poño o mesmo exemplo, os meus cooperativistas de Fadesa non se falou, e máis foi unha promotora. E non se incide tanto na cuestión Fadesa como si que se incide o mellor no tema de... Home, as cooperativas, pois, unhas se irán mellor, outras se irán peor, porque é unha autopromoción. Eu penso que o que te tes que asesorar é co xestor ou co equipo correcto. Está pasando ahora na Coruña nunha determinada cooperativa, non? Non vamos poñer nomes que xa todos sabemos, pero bueno, eso non supón que o modelo sexa errado. O modelo, como todos, ten as súas eivas e, bueno, o promotor tamén. Quizás esta identidad de ese promotor, en Cataluña, por ejemplo, es el promotor social, que es un promotor que está homologado por la Agencia de l'Habitatge de Cataluña, que tiene unos requisitos, que tiene un reconocimiento, y por tanto todos aquellos que cumplan los requisitos será promotor social, que en términos del plan estatal, pues el proveedor social de vivienda, como se llame, pero... Bueno, en la línea. Y... Sí. Una cuestión. Yo debo ser de los pocos que mi profesión dice, mi profesión no tendría que existir. Querría que fuera una función pública. Con eso te digo todo. No, la profesión del gestor de cooperativas. Si esto funcionara, sí, yo me dedicaría
al vino, que soy de Rivadavia, me dedicaría a plantar patatas o a lo que... Encantado de la vida. Encantado de la vida. Yo, si me permitís, Hoy tanto. yo como ciudadano normal que soy un ciudadano normal y que conozco más o menos el derecho, más o menos, porque eso es inabarcable, hay un principio básico en derecho administrativo que es el de cooperación entre administraciones. Y yo de lo que estoy un poco cansado como ciudadano es que el ayuntamiento diga que no lo hace porque no tiene financiación de la Diputación. La Diputación que no lo haga porque no tiene competencias porque son de la Xunta. Los de la Xunta digan que es del gobierno local. Y al final la culpa es vuestra. Es decir, pero en realidad la cooperación, para que haya cooperación público-privada, primero es necesario que en lo público se pongan de acuerdo cómo se tiene que gestionar. Y una vez que sepan lo que le pueden ofrecer al particular, lo que le pueden ofrecer a la cooperativa, lo que le pueden ofrecer al promotor, una vez que se sepa a ciencia cierta y volvemos a la seguridad jurídica, entonces el promotor podrá decir, o la cooperativa podrá decidir, si entra o no entra a colaborar con la administración pública. Lo hablaba la mañana, no sé quién, no sé si erais vosotros, en relación con esa colaboración, que un poco en tu idea, ¿no? En tu línea, que realmente hay que plantearlo. Nos interesa participar, nos interesa... yo creo que mimbres, aquí tenemos, en Galicia, faltan cesteiros. Falta gente y falta un compromiso. Y el compromiso fundamentalmente lo tiene la administración. Y viene de la administración. Lo que dices tú es palpable. Tú vas a un debate en un foro público y todas las culpas son de todos menos del que está gobernando. Y resulta que las competencias las tienen ellos, pero la culpa es de los demás. Entonces, claro, hay que tener el compromiso que se ve, pues yo entiendo que en Barcelona, en Navarra, que aquí, pues Sí, pero son 6 años. carecemos. No, lógicamente no. No. 6 años desde que estáis ahí trabajando. Bueno, pero es que vamos a ver, es que a ver, ¿cómo te lo explico? Nosotros sacamos una licitación, es decir, nosotros nos hemos casado con alguien que cuando estás casado descubres que, oye, que buscamos cosas diferentes. Ya, pero es que nos hemos casado y tenemos un contrato y nos tenemos que entender. Entonces, entender los principios, es decir, al principio cuando nos sentábamos en una mesa es como, bueno, vamos a hacer un libro blanco y verde para ver cómo tenemos que hacer las viviendas. Y aparecía él y decía, no, las viviendas van a ser como yo digo que yo he ganado un concurso. Digo, pero tú has ganado un concurso, pero yo pongo el suelo, pero tendrás que tener una certificación energética A. No, ¿dónde lo pone? Dígame, pero como valor público tiene que ser así, pero es que además no te lo pierdas, porque si lo haces así vas a tener esa subvención. Voy a tener una subvención. Entonces, o sea, empezar a entender, ¿no?, que ni el privado es todo lo malo que se cree que desde el público se cree que son, y que todo el público no somos ladrones y vagos y no sé qué, y sumamos juntos y digo, ostras, pues al final resulta que podemos aprender los unos de los otros. Pues eso cuesta. Es decir, cuando tú te casas con una persona y has tenido un noviazgo de 10 años, pues ya lo sabes, pero es que en nuestro caso funciona así. Entonces, no, lo digo porque, insisto, lo que hacemos va a estar construido 150 años. Entonces, merece la pena ponerse lo antes posible y estar, es decir, nosotros hemos tardado 6 años, pero estamos construyendo 1000 viviendas, con una calidad altísima, con ellos. Y vamos a construir 4500 y ya se está hablando de prorrogar porque ahora esta maquinaria ya funciona. Bueno, esa herramienta de generación de confianza se tiene que mover en un país, es innovación. Cuando tú innovas, ostras, cuesta, o sea, si ya cuesta hacer lo normal, cuando haces una cosa así cuesta muchísimo. Entonces es como, yo al principio también creía que ellos iban a hacer lo que nosotros queríamos que hicieran, porque claro, nosotros íbamos a poner el suelo. Nos ha costado mucho tiempo encontrar el término intermedio, pero está muy bien. Pero yo solo quería decir que yo estoy muy contento de que tengas tu trabajo y lo tienes que tener, seguir teniendo, y las administraciones hemos de potenciar todos los actores que quieren estar aquí. Es decir, que hay privados, pues oye, cancha, mundo cooperativo, gente que pueda acceder. Es decir, es que al final aquí las políticas de exclusión son las que nos llevan a una situación de catarsis como las que tenemos. En esta línea, cada uno de vosotros, si podéis aportar una medida que creéis que permitiría mejorar la agilidad administrativa, la corresponsabilidad de todos los agentes y de la transparencia en estos procesos de promoción de vivienda.
A ver, yo aquí por lanzar también un... No, lo digo porque somos muy autocríticos también, ¿no? O sea, las administraciones tenemos que tomar este reto como principal. Es decir, no puede ser que se les exija a los arquitectos que corran más en hacer un proyecto que es la base de todos, porque luego nosotros vamos a tener 9 meses de licitación, porque va a estar el expediente no sé cuántos días. Es decir, hay que hacer un ejercicio de reflexión interna de organización de las administraciones para agilizar los trámites internos. Y aquí hay, no sé si un 20, un 30, un 40 o un 50% del tiempo que se invierte en las promociones. Es decir, ¿no? Tenemos que industrializar porque hay que reducir, pero tenemos que agilizar las administraciones y hay que poner en la administración gente muy comprometida, con muchas ganas de sacar esto adelante. Y esto es fundamental, ¿no? Aparte de alinear, digamos, políticas. Es decir, no sé por qué en este país, si todos estamos de acuerdo en el diagnóstico, somos incapaces de hacer un pacto de Estado que sea estable, porque al final, todo esto que os he explicado del área metropolitana, del color que sea, pero es posible porque hay estabilidad política, porque si no la hubiera, vendrían estos, no sé qué, los otros, no sé cuántos. Entonces, así no se va a ningún lado. Con lo cual, necesitamos esta visión largoplacista con la ideología que sea. Pero al final todos estamos de acuerdo que tenemos un problema. No sé si he respondido, pero... Sí. Sí, a ver, eu unha súa medida non sabería decir, pero sí teño claro que se queremos actuar a curto prazo teríamos que mobilizar e poñer as vivendas que hai valeiras no mercado. Entón, as medidas terían que ir encaminhadas nesa liña. As cidades... Insisto, as cidades nesta provincia que teñen estas limitacións ou estes problemas son Coruña e Santiago. En Coruña e Santiago a poboación censada non creceu. A cidade da Coruña non ten no entorno de 260.000 habitantes, temos barrios novos, moitas máis vivendas que hai 20 e 30 anos, entón, pero non temos máis xente, entón aquí está pasando algo. E temos que entender que hai vivendas que non están adicadas ao domicilio habitual da xente, entón esas terían que sair ao mercado de varias maneiras. A última, dende o meu punto de vista, sería a maneira coactiva, porque é un problema de cara a aplicalo. Maneira obligatoria nunca resulta, pero sí habería que buscar fórmulas. Non teño a panacea, pero fórmulas que garantan, fórmulas que creo que algunha apuntou Elga, de contratar directamente dentro da administración o aluguer desas vivendas para formar un parque de vivenda pública e poñela no mercado dirixido a uns inquilinos de determinado perfil social con maiores necesidades, garantir aos propietarios ao cuidado da vivenda e o cobro dos alugueres podría ser unha medida que axudase. A min en Coruña se me ocurre, por exemplo, que además que é un tema que apuntan moitos arquitectos, a posibilidade de igualar as medianeiras e colmatar os edificios ali onde hai máis demanda de vivenda, que son nos centros e nos ensanches. A min esa medida gústame sempre e cando... E gústame por varias razóns. Primeiro, o dereito de voo do edificio está en manos dos pequenos propietarios, os de residentes habituais dese edificio. E esa medida, a vexo ben si os beneficios desa promoción que se vai facer crecendo en vivendas vai parar a reforma do propio edificio, a rehabilitación integral do propio edificio, en medidas de accesibilidade e medidas de mellora da calificación medioambiental. Si dese xeito, adiante. Si é que se vai especular e se vai construir e eses cartos acaban no bolsillo de alguén, pois non me interesa o modelo, non? Lo decía Javier a la mañana, simplificación administrativa que no desregulación neoliberal, ¿no? Tal cual. Tú lo que no te puedes es tirar año y medio, 2 años para la obtención de una licencia. O de un requerimiento. O nosotros, lo comentaba en la comida, nosotros en Coruña estamos con una cuestión sobre un suelo que se lo hemos planteado al ayuntamiento. La consulta entró en abril del 2024 y después de dar vueltas, luego de 1 año y medio se nos ha dicho, no, esto lo que va a requerir es por un criterio técnico que no se justifica, o sea, no hay justificación legal, por un criterio técnico, va a requerir la modificación puntual del plan. O sea, me voy a tener que tirar otro año
lo comentábamos también en la comida. Ahí las compañeras dicen que la modificación del plan va a ser 1 año, yo soy más tendente a los 2, pues me voy a tirar otros 2 años para poder plantear un proyecto, plantear una licencia, y en esto, a todo esto, que no se ha hablado mucho aquí, el 1% todos los meses de incremento de coste de construcción, que nos está cayendo aquí en Galicia, no sé por ahí. Es decir, dentro de 40 meses me voy a encontrar con que voy a desarrollar un proyecto que me cuesta solo en construcción un 40% más. ¿Quién aguanta eso? Y eso que yo soy gestor de cooperativa y se elimina el lucro, ¿no? Pero el lucro, joder, el cooperativista está soportando ese incremento. Entonces, hay que, como decías tú, hay que hacer un plan o un pacto. Porque lo que no es lógico es que todo el mundo opinemos y pensemos lo mismo y ni Dios haga nada, ni actúe. Yo creo que hay muchas fórmulas para agilizar el procedimiento administrativo. En nuestro caso, pues a lo mejor lo que hay es que dotar de más medios a las administraciones. Lo que no puede ser es que haya una arquitecta en un ayuntamiento de 50.000 habitantes, una sola, que tenga que decidir qué tipo de baldosa se pone en la acera y que tenga que informar un plan especial o que tenga que informar un plan parcial. Entonces, a lo mejor pues hace falta más gente. Otra posibilidad es que alguien tome la decisión de decir, pues vamos a crear estas empresas mixtas, ahora que las conocemos y que parece que en otros sitios pueden funcionar. Eso, por lo que decíais esta mañana y que tiene todo el sentido del mundo, se le aplica el derecho privado y, en consecuencia, las contrataciones son muchísimo más ágiles, más rápidas, etcétera. Claro, tienen que estar muy supervisadas, tienen que estar muy controladas porque puede dar lugar a algún tipo de abuso, no lo sé. Ahora, lo que yo cuando era un chaval fui a unas conferencias de un alemán y le preguntamos cómo se regulaba el silencio administrativo en Alemania. Y el señor nos dijo, ¿el silencio qué? O sea, no le cabía en la cabeza que la administración no pudiese responder a la petición de un administrado. O sea, si tú pides, bueno, pues tendrán un plazo, 3 meses, el tiempo que sea, pero te tienen que contestar. Lo que no puedes es estar 1 año y medio, o 2 años, esperando que te digan si te dan una licencia, si te aprueban un proyecto de compensación, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque no hay medios. Básicamente, yo creo que ese es el gran problema. Son caros, desde luego. Los profesionales valen dinero, por supuesto. Pero bueno, si quieres un servicio adecuado, tienes que dotar de medios a la administración. Solo como aclaración, las empresas mixtas, no sé la de Navarra que van a crear, pero la nuestra es 50-50, entonces hay un consejo de administración que todas las decisiones pasan por el consejo, 50-50, y hay un consejero delegado independiente. Con lo cual, la toma de decisiones, a pesar de que el funcionamiento sea, digamos, no aplicable a la ley de contratos del sector público, pasa por un consejo de administración participado en un 50% por cargos públicos y un consejero independiente. Bien, si os parece, doy paso a las preguntas del público. Y la primera pregunta es para Elga. Y la pregunta versa sobre qué herramientas de planificación y de evaluación de políticas y de medidas de esa política de vivienda en Navarra y si hay un derecho subjetivo a la vivienda como en Euskadi. Sí, nosotros tenemos un derecho subjetivo que se reconoció en el año 2015 y es por lo que, como he comentado, por eso las ayudas son garantizadas y si cumples los requisitos, pues tienes el derecho a recibirlas. Y bueno, las herramientas que estamos utilizando, realmente, sobre todo, lo que es muy importante es ahora todos los planes que estamos desarrollando, es establecer indicadores que sean perfectamente medibles, ¿no? Entonces, eso es fundamental para luego poder evaluar. Y sobre todo la construcción y la disposición de este observatorio que permita enlazar y destripar bien todos los datos para poder analizarlos, ¿no? Y ver, de acuerdo a estos indicadores, si realmente estamos cumpliendo los objetivos previstos. Fundamental, la parametrización. Bien, pues para Elga también, ¿cuánto presupuesto se destina a vivienda en los presupuestos generales de Navarra? ¿Actuáis con la morosidad? Y si dais algún apoyo jurídico y garantía de pago a los propietarios. Sí, el presupuesto actualmente está casi en 150 millones de euros.
realmente nosotros la morosidad, claro, realmente esto se gestiona desde la empresa pública, entonces sí que tenemos un protocolo de morosidad y entonces la morosidad, pues bueno, se actúa pues según, no sé, supongo que como la mayoría de administraciones, ¿no? O incluso yo creo que entidades sociales que gestionan vivienda. O sea, al final lo que analizas muy bien es la situación de la persona y no es lo mismo que deba 2 recibos, que deba 6 o que deba 8. También es verdad que tenemos, de acuerdo a las ayudas tan cuantiosas que existen, no tenemos una alta morosidad. Porque realmente cuando una persona tiene recibos impagados también tiene derecho a unas ayudas de emergencia, ¿no? Entonces, bueno, son pocos casos y los que y bueno, sí que hemos tenido que proceder a algún desahucio cuando son casos en los que no hay ni colaboración, en los que se detecta, pues algún uso, no adecuado, ¿no? O que no se está acreditando correctamente las situaciones de necesidad. Y respecto a la última pregunta, era sobre garantías. Sí, bueno, yo creo que directamente, como cuando os he explicado la bolsa de alquiler, yo creo que le ponemos una alfombra roja al propietario. Yo creo que las garantías que le damos, más garantías no se pueden dar, ¿no? O sea, por un lado, le damos, cuando para dejar el piso en la bolsa de alquiler, los 4 meses por adelantado, le garantizamos el pago, le devolvemos la vivienda tal cual está, se la gestionamos, le pagamos la mitad de gastos de comunidad y ahora también le pagamos todos los gastos de adecuación con la nueva convocatoria del 2026. Creo que más garantías no se pueden dar. Y al mercado privado, pues ahora con el servicio de asesoramiento y mediación, pues bueno, también pues eso, hacemos todo el servicio de asesoramiento entre propietario e inquilino y si la situación se enquista y no llegamos a una solución, pues le acompañamos durante todo el proceso de mediación. Y hay una última pregunta, pero no sé a quién va dirigida, por tanto la planteo y quien quiera responderla. Versa sobre, en los años 60 del siglo XX fue usual la colaboración público-privada entre empresas medianas, grandes, y el Ministerio de Vivienda para promover viviendas obreras para sus trabajadores. ¿Por qué actualmente, cuando muchas empresas tienen problemas para captar trabajadores por falta de vivienda, inmigrantes, personal hostelero en zonas turísticas, mismo personal sanitario para sustituciones, no se explota de nuevo esa idea? Digo que é un tema de custes necesariamente. Antes unha vivenda tiña unha serie de características moi limitadas. Hoxe en día non chamaríamos vivenda, chamaríamos de infravivenda e se construían vivendas para obreiros. A pregunta é moi pertinente porque todos coñecemos o antigo programa das vivendas de protección oficial, as limitacións, bueno, comentaba Elga que eles estenden as limitacións durante de sitio indefinido, durante toda a vida do ben, e deixáronse facer vivendas de protección oficial, eso saberán máis eles que a min, pero hai varias realidades. Antes o prezo dunha vivenda e os custes dunha vivenda de protección oficial compensaban ao promotor facela. Empezaron a aparecer novas normativas, o prezo no mercado das vivendas disparouse e sencillamente non se fan vivendas de protección oficial porque aos promotores non lles saen os números. Esa é a realidade. Creo que non hai ninguna máis pregunta en la sala. ¿Sí? ¿No? Bueno, pues para concluir, quizás para tener una visión de futuro, ¿no? ¿Cómo imaginamos este modelo de colaboración público-privada estable y equilibrado en un periodo de 5, 10 años? Hablábamos esta mañana, Javier Burón, ¿no? ¿Cómo nos lo planteamos? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué deseamos? Yo personalmente deseo una colaboración íntegra, o sea, la máxima posible. Lo decíais antes, es decir, a vosotros lleváis 6 años trabajando en esto. No es una cuestión que se pueda resolver de hoy para mañana. Nosotros creo que como gallegos debemos de tener, pues digamos que esa autoestima alta y con los resortes y los recursos que tenemos que ser capaces de llegar a solucionar el problema, por lo menos a corto plazo. Y luego a largo plazo pues ya miraremos a ver si a alguien se le ocurre una idea mejor. Pero bueno, hay que tirar de las leyes que hay para salir de esta situación de necesidad de vivienda. Y la colaboración público-privada es imprescindible.
Yo te diría generar confianza y tener una fiscalidad que también favorezca la situación, ¿no? Porque, como bien sabes, producir vivienda de alquiler actualmente es más gravoso que producir vivienda en venta, lo cual no tiene mucho sentido, con lo cual yo creo que es importante que los distintos estamentos políticos rememos o remen en la misma dirección para fortalecer esta confianza entre públicos y privados, que es lo imprescindible para que el desarrollo sea óptimo. El deseo de Navidad de las cooperativas sería un poquito lo que os he comentado, financiación, ¿vale? Y la simplificación administrativa que nos lleve a hacer proyectos en realidades temporales cortas, sabiendo lo que es un proyecto de esta magnitud, ¿no? Yo creo que simplemente con esas cuestiones nos damos por satisfechos. Eu expresar o meu desexo de que efectivamente os modelos de xestión público-privada se desenvolvan. Pareceme moi ben que un solo público de desenvolvemento acabe nunha sociedade pública que faga a construción, invista na obra e poña esas vivendas en aluguer a prezos contidos, a precios sociais. Sabemos que ten un punto feble, de feito as administracións fuxen dese modelo porque despois non saben que facer cos inquilinos morosos. Esa é unha realidade que está aí, se forman despois determinados guetos e situacións que non son cómodas de manexar nas administracións públicas. Apuntaba aquí o compañeiro que eles fan unha xestión, eu creo que calificaría de brillante, excepcional, e teñen unha morosidade, unha tasa de morosidade moi baixa, pero non me quero ver unha administración nun concello, na Xunta de Galicia, nunha diputación con edificios, 800 vivendas, unhas ocupadas, outras con inquilinos morosos que non se poden desafiuzar porque son vulnerables, etc. etc. Ese modelo, inda que socialmente, vamos a decir, públicamente ou nos xornais pode quedar moi ben porque non o votamos e non actuamos porque socialmente ten que ser así, a realidade é que detrás hai outra xente que si cumpre a norma, que está pasando a necesidade, que necesita, que siga as regras, que cumpre, que si necesita esas vivendas. Entón, eu aplaudo moito o modelo que escoitei se realmente se sigue esa lógica. Coñecín unha anécdota hai anos de alguén que foi mediática, tamén ali na Coruña hai moitos anos, de alguén que foi desafiuzado, houve un bombeiro que se negou a actuar no desafiuzamento porque socialmente lle parecía moi mal, non que quería facer, que acabou medio sancionado, logo non o sancionaron e a historia acabou, rematou hai moitos anos, e creo que xa se pode contar, rematou que a desafiuzada ofreceronlle unha vivenda pública en propiedade, pero, claro, non estaba na lista de demandas desa vivenda pública. Entón, claro, un se pregunta, bueno, e o que estaba cumprindo a norma e non estaba protestando, perdeu a posición en beneficio de alguén que era máis mediático. Ese é un problema que teñen as administracións que deberían de atallar pronto. E o gallá continuemos o voso modelo, bueno, e o de Elga. Yo, en este sentido, creo que lo más importante es sobre todo un cambio de mentalidad, ¿no? También por parte de promotores y constructores, eso es fundamental. Es decir, igual que ha habido un cambio de paradigma de ver la vivienda como activo económico como un derecho social, yo creo que la promoción de vivienda pública también tiene que haber un cambio de paradigma importante. Ver el negocio como un negocio de rentabilidad limitada a largo plazo, y para ello es fundamental para mí dos elementos, ¿no? Sobre todo en la creación de este fondo de financiación que facilite el acceso a los créditos en condiciones mejores que el mercado y que si van ellos por su cuenta, y sobre todo la regulación de este tipo de entidades, ¿no? O sea, al final es una figura que funciona muy bien en Europa. Países como Holanda, como Austria, tienen pools muy importantes gestionados por entidades privadas y lo hacen por eso, porque tienen una regulación que les concede beneficios fiscales importantes, que les da estabilidad y seguridad. Y eso es fundamental. Bien, pues por acabar, yo creo que en la diagnosis estamos todos de acuerdo. La vivienda no se puede resolver de una única manera, unívoca. Diría que se ha de resolver de manera holística, estructural, y la colaboración público-privada no puede ser solo una alternativa, es que es una necesidad.
y se ha de planificar, se ha de tener confianza legítima, mutua entre los operadores, ha de haber un marco estable, normativo, financiero, y solo con eso podremos conseguir el acceso a una vivienda digna, que en realidad es el hogar y donde va a proyectar un ciudadano su vida. Por tanto, bueno, agradecer la presencia y la aportación de todos los ponentes también de la sala, y seguimos construyendo soluciones. Gracias.